31 de octubre? ¿Qué cosa? Nadie se anima a decirlo el Día de las Brujas, ¿no? Bueno, ese es en otro país y no vamos a importar las cosas de otro país, aunque quieren venir. O sea, los chicos reciben las instrucciones para ver cómo podemos detener esa ola y orar también. Pero hay algo muy especial que a nivel internacional se celebra, vamos a ver por qué. Así que tiene que ver con la Reforma Protestante, con el origen de las iglesias evangélicas, y queremos que ustedes lo sepan. Por eso los hermanos han preparado algo para que podamos tener un poco más en cuenta esto y hacer una fiesta. Es tanta la fiesta que en alguna provincia ya se ha permitido, tanto como los días especiales para los judíos son feriados, también se ha decretado feriado para los que profesan la fe evangélica el día 31 de octubre. Así que vamos a contárselo al intendente, por lo menos en Lanús. Después contárselo a Gardel, ¿no? Porque le decía el trabajo y no quiere saber nada. Bueno, Horacio y Cristina, por favor, ellos van a hacer ahora esta presentación y vamos a aprender un poquito también de esto. Dios nos bendiga mucho. Y así como nos preparamos para un cumpleaños, yo recuerdo cuando estábamos preparando el cumpleaños del 15 de Tati, cuántas cosas tenemos que tener en cuenta y cómo anhelábamos ese día. Y para nosotros esta semana, el 31 de octubre, es una semana que debemos anhelar con gozo, recordando un día muy especial de alguien que fue capaz de jugarse la vida entera por contar algo que Dios le había revelado. Así que yo los invito a que vean un PowerPoint, un documento, y vamos a tener una clase de historia, clase de ánimo espiritual, una clase un poquito de todo para saber de qué se trata, porque el mundo festeja Halloween, pero nosotros festejamos el Día de la Reforma, el 31, y debemos estar con tanto gozo o mucho más que lo que el mundo se prepara con sus calabazas y con sus cosas. Nosotros debiéramos honrarlo a Dios de una manera especial esta semana, y especialmente el jueves. Los invito, después de ver este PowerPoint, que no haya nadie que se quede sin evangelizar por lo menos a una persona el día jueves, es el 31, ¿no? El día jueves todos nos tenemos que comprometer por lo menos a una persona a predicarle del Señor, porque es el día que festejamos del Señor. Así que los invito a ver este PowerPoint. ¿Por qué es tan importante la fecha del 31 de octubre para los cristianos? El 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó una propuesta de 95 tesis en las puertas de la Iglesia Católica de Wittenberg, en Alemania. La iglesia está ubicada en un lugar público, en el lugar más transitado de esa ciudad. A partir de allí, a los que pensaban lo mismo que Lutero se los llamó protestantes, por haber protestado entre la Iglesia Católica. Miles de católicos, entre sacerdotes y feligreses, se separaron de la Iglesia Católica Romana para formar las primeras iglesias evangélicas en Europa y en el mundo, las cuales ya no se sometían a la autoridad del Papa, ni creían en los dogmas y tradiciones católicas, sino que seguían solo a Cristo y obedecían su santa palabra, con todo lo que ello significaba. Pero, ¿quién fue Martín Lutero? Lutero surgió del seno de la pobreza. Sus primeros años transcurrieron en el humilde hogar de un aldeano de Alemania que, con su oficio de ser minero, ganaba los medios necesarios para educar a su niño. Quería que ese hijo fuese abogado y le costó mucho a sus padres aceptar que quiso ser monje en vez de abogado. El padre de Lutero era un hombre de robusta y activa inteligencia y de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y franco. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos. Procuraban instruirlos en el conocimiento de Dios y en la práctica de las virtudes cristianas. Muchas veces oía el hijo las oraciones que su padre dirigía al cielo para pedir que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor y contribuyese un día a propagar la verdad.
Hacían esfuerzos sinceros y perseverantes para preparar a sus hijos para una vida piadosa y útil. Los puntos fundamentales de la doctrina de Lutero fueron: la salvación se debe solo a la fe y no a las buenas obras, aunque ellas acompañan, ¿no? Cada persona puede interpretar libremente la Biblia. Hasta ese entonces nadie podía leer, solo los sacerdotes. Y no hay obligación de aceptar la interpretación de la Iglesia. La única fuente de verdad son los textos sagrados, por lo que negaba el dogma católico con todas las tradiciones que tenían que cumplir en ese momento. El bautismo y la comunión en la Iglesia son los dos únicos sacramentos verdaderos, decía Lutero. El papado no es una institución creada por Jesucristo. El culto a la Virgen y a los santos debía suprimirse. Y el purgatorio, que más tarde aún la Iglesia Católica, ¿no?, lo quitó, no existe, y las indulgencias no sirven para perdonar los pecados. Estas 5 solas son la base de la protesta de Martín Lutero. Solo Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo a Dios sea la gloria. Dios le reveló a Lutero la gran enseñanza que la salvación es por fe y no por obras. Las 95 tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia de ese entonces. Lutero criticaba en particular la práctica común por aquel entonces de la venta de indulgencias. ¿Qué era? Era que la gente tenía que dar dinero, debía pagar por sus pecados para que sean perdonados. Y dependiendo de lo que pagaban, según la Iglesia Católica, Dios los perdonaba. Qué terrible era poder disfrutar del perdón de Dios en ese entonces, y más si no se contaba con dinero. ¿Qué llevó a Martín Lutero a iniciar el movimiento de la Reforma Protestante? 2 cosas importantes. Había una situación de crisis por la que estaba pasando la iglesia, y para colmo estaba la venta de estas indulgencias que tenía que pagar la gente. Pero también Lutero estaba en el proceso de un encuentro especial con Dios, por el cual él estaba pasando. Gracias, Dios, por aquellos como Martín Lutero que nos antecedieron y dieron todo por causa del Evangelio verdadero, sin importarles lo que les sucedería por hacerlo. Ayúdanos a celebrar este día levantando tu nombre, Señor, en alto, y predicando tu palabra, tal como lo hicieron ellos. Martín y después Martín Lutero y Calvino y otros que vinieron después, así como lo hicieron los discípulos, se jugaron la vida entera, porque en ese momento hasta lo destituyeron del monasterio donde estaba, y él empezó a predicar el Evangelio y decir: gente, no tienen que poner dinero para ser perdonados, Dios los perdona porque es por fe. ¿Y saben qué? A veces yo me pongo a pensar que tampoco tenemos nosotros muchas veces el ser perdonados sin tener que pagar nada, sin tener que ofrecer un cordero, un sacrificio, y decir: Señor, la verdad que me aceptás no teniendo que ofrecer nada excepto mi vida para ti. ¿Qué les parece? Oscuridad.
cada tiempo, en cada generación, ha tenido a sus hijos. Y la historia puede ser diversa, la historia puede ser interesante o a veces aburrida, pero sabe que en cada tiempo Dios ha tenido a sus hijos que formaban parte de la iglesia del Señor. Y en cada circunstancia Dios ha sido fiel. Y sabe que la palabra de Dios, como ella misma habla de sí misma, dice permanece para siempre. Los tiempos, las épocas pueden cambiar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y es la palabra lo que ha traído el cambio en la vida de miles, de millones de personas. Es el obrar de la palabra, justamente el Espíritu Santo llevando la palabra a nuestras vidas, es lo que produce los cambios. No solamente 496 años hacia atrás, sino en este tiempo, Dios sigue haciendo cambios. Y yo les invito a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Y cuál fue la palabra que terminó trabajando en la mente y el corazón de Lutero? Vamos a ver esos versículos. ¿Cuál fue el instrumento que Dios ha utilizado en esa época para que pueda volver la gente al propósito de Dios, al plan de Dios? ¿Sabe que Cristina ha contado todas las situaciones que allí estaban viviendo? Y en realidad eran unos momentos tan diferentes, tan intensamente, ¿cómo le podría llegar a decir? Interesados en el dinero de otras personas. Por esa época se vendían pequeños trozos de madera que decía que eran astillas de la cruz de Cristo. Que el que se llevaba ese pedazo de madera, ese pedazo de astilla, se llevaba la bendición de Dios a su casa. Cualquier coincidencia con la actualidad de Dios a propósito. Decían que si se juntaran todas las astillas que se vendían en ese momento, no alcanzarían en realidad no para formar una cruz, todo un bosque de maderas. Y entonces en realidad uno dice, ¿cuántas veces en nombre de Dios se han hecho tantas barbaridades? En nombre de Dios se han hecho injusticias, en nombre de Dios se han hecho guerras, en nombre de Dios se ha manipulado a las personas. Yo quiero invitarle a que usted pueda leer la primera carta a los Romanos capítulo 1, solamente 2 versículos. Y fueron los versículos que impactaron esa mañana del 31 de octubre en la vida de Martín Lutero. Versículo 16 dice así la palabra del Señor, Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y acuérdese esto, mas el justo por la fe vivirá. Esta frase se repite en la Biblia por lo menos 4 veces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 4 veces. Pero fíjese el concepto del apóstol Pablo, esa seguridad, escribiéndole a la carta a la gente que estaba allí en Roma, pero con la seguridad diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Hablar de Cristo en Roma, en ese momento era algo terrible. En medio del paganismo, en medio de las distintas religiones, donde la cultura latina que había absorbido todo lo que tenía que ver con la religiosidad de los griegos, hablar de un carpintero que había sido crucificado entre medio de ladrones, era algo que era tenido de menos, era algo que en realidad parecía que no tenía sentido. Pero el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Hermanos, y el Evangelio sigue siendo poder de Dios en este tiempo. Aquellos que nos ven en la televisión, el Evangelio sigue siendo poder de Dios. Y la palabra poder, en realidad, ¿saben que tiene 2 derivados de allí del original, dinamus, y tiene que ver con la dinamita y el dínamo?
La dinamita, usted sabe los estragos que puede hacer. La dinamita, lo importante que es cuando hay que abrir un camino, cuando hay que derribar una montaña, es necesario esos cartuchos de dinamita. Pero ¿cuántas veces nuestra vida está rodeada de diques, de pecado, de opresión? Pero necesitamos el poder del Evangelio. ¿Cuántas veces nuestra vida está en oscuridad? Y necesitamos el dínamo de la palabra del Señor. Acuérdense, sobre todo hoy día, los chicos que andan en bicicleta tienen sus luces con pilas, con baterías, todo eso. Pero antiguamente, ¿qué era lo que teníamos? ¿Se acuerdan? El dínamo. El dínamo, claro, importante para poder alumbrar. Produce energía, produce electricidad para poder alumbrar. Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque en realidad es poder de Dios, es el dínamo, la dinamita de Dios. 1 Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, querida iglesia El Faro, fíjese que dice, es poder de Dios. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. El versículo 24 dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No es un poder tirado hacia la aventura, sino que hay algo que está determinado, que Dios sabe cuál es el problema en la humanidad. Acuérdense Mateo capítulo 1, esta historia, que todos la conocen aquí, aún los chicos que van a la escuela dominical. Muchos de los que nos ven en la televisión también conocen la historia del nacimiento de Jesús. Cuando se le presenta un ángel a María, ¿y cuál es el mensaje que le dice? No solamente que va a dar a luz a un varoncito, sino dice, y llamarás su nombre, ¿cómo era? Jesús, Emmanuel, sí. Porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué cosa? De sus pecados. Mire, si hay alguien que hace bien el diagnóstico, es Dios. Y Dios sabía que el gran problema de la humanidad no es económico, porque si no hubiera mandado un economista. Si Dios vería que el gran problema de la humanidad serían los medios de comunicación, Él mandaría un periodista. Si el gran problema de la humanidad sería estructural, mandaría un ingeniero. Pero Él sabe muy bien que el gran problema de la humanidad, y cuando hablamos de humanidad, no miremos solamente globalmente, el gran problema de cada uno de nosotros fue el pecado. Por eso envió a Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y permítame ilustrarlo. Yo sé que aquí hay muchos testimonios de lo que es el obrar del poder de Dios. Y hemos sido testigos en nuestras reuniones los domingos anteriores, cómo hermanos y hermanas han compartido, cómo el Evangelio ha transformado sus vidas, cómo el Evangelio ha transformado sus familias, aún cómo el Evangelio ha transformado todo el contexto social de su casa. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 1, un versículo que generalmente nos pasa desapercibido, porque en realidad es la presentación a la carta. A veces con los hermanos, cuando estudiamos la palabra del Señor, les hago esta pregunta: ¿quién escribió 1 Corintios? Y siempre, claro, todos nos dicen, y Pablo. Y sí, es verdad, Pablo escribió, pero alguien más escribió. Fíjese, a veces nuestra Biblia está llena de personas, nombres, que a veces pasan por alto. Y tenemos cada uno de nosotros nuestro corazoncito. A ver, hay algunos que pertenecen al club de fan de David, algunos que pertenecen al club de fan de Juan, otros de Pedro. Cada uno tiene allí en su corazoncito con quién se siente identificado. Pero hay algunos personajes que a veces pasan desapercibidos. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano, ¿cómo dice?
Sóstenes. Y acá aparece, generalmente pobre Sóstenes lo pasamos de largo, ni nos acordamos. Por eso decimos siempre, bueno, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y pobre Sóstenes pasa sin pena ni gloria en medio de nuestras reuniones. Pero yo hoy le quiero hablar justamente en este mensaje que tiene que ver el poder del Evangelio. Quiero hablarle de Sóstenes. ¿Quién era Sóstenes? Nadie se llama aquí Sóstenes, ¿no? No, un nombre medio raro, miren que hay nombres raros hoy. Pero Sóstenes no veo como que no tiene ni siquiera un club de fan, nada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Vamos a encontrar en esta mañana tan especial para nosotros como argentinos, donde algunos ya han cumplido con su responsabilidad en las elecciones, algunos vamos a ir esta tarde, pero todo el libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra el comienzo de la Iglesia del Señor. Y cómo la Iglesia del Señor en distintos lugares ha tenido que establecerse, no solamente con la predicación, sino que pasado todavía momentos difíciles. Hermanos, y si tal vez usted en su casa está pasando por problemas, no piense que usted es el único. Muchos cristianos han tenido que pasar por problemas y dificultades. Pero Dios siempre respalda a sus hijos. Dios siempre cuida de sus hijos. Y todo el capítulo 18, yo le pido que ustedes después lo lean en su casa esta tarde. Vamos a sacar solamente algunos versículos. Nos van a contar cómo comenzó la predicación del Evangelio en esta ciudad de Corinto, una ciudad muy popular, una ciudad muy importante, una ciudad donde era la confluencia comercial de distintos barcos de distintas regiones, donde venían cada grupo con su religión, cada grupo con su idea. Por eso la iglesia de los Corintios tenía los problemas que tenía después, porque el concepto social, cultural era terrible. Pero aún en esos lugares difíciles está la iglesia del Señor. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor, capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, versículo 5, comenzamos a leer. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles, a los que no son judíos. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Fíjense lo que dice el 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, el pastor de la sinagoga, casi podríamos decir, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión en la noche: Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron ante el tribunal, diciendo: este hombre persuade a todos los hombres a honrar a Dios en contra de la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión, el procónsul, le dijo a los judíos: miren, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y fíjense que dice, los terminó echando del tribunal. Pero fíjense el versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose ¿de quién? De Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal,
pero a Galión, el procónsul, nada se le daba de ello. Y acá aparece otra vez Sóstenes. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder de Dios que transforma las vidas. Ese poder de Dios que transforma los corazones, las motivaciones, las intenciones. Y Hechos de los Apóstoles nos dice que cuando Pablo estaba en la ciudad de Corintio, aún el principal de la sinagoga se había convertido. Ahora imagínese si usted es vecino de los corintios y pasa todo esto. Imagínese la revolución, los comentarios, lo que será el hablar casa por casa. Lo viste, al final el principal de los judíos se terminó convirtiendo, toda su familia. ¿Qué pasaría en esa comunidad? ¿Cómo lo habrán defenestrado a este principal de la sinagoga? ¿Cómo han hablado mal seguramente? ¿Cómo habrán dicho nos traicionó? Nos traicionó en nuestras convicciones, en nuestra creencia. Y cuando en una comunidad hay un líder en el cual se sienten traicionados, generalmente esa misma comunidad va a poner a otro líder que sea más fuerte, que sea más duro. Porque no faltarán los que digan, no, en realidad le faltó carácter a este hombre. No supo cómo manejarlo a Pablo, no supo cómo frenarlo a tiempo. Y lo llaman a Sóstenes. Dice, sí, no, Sóstenes ahora va a marcar el rumbo. Sóstenes en realidad va a defendernos. Sóstenes en realidad va a defender la pureza de nuestra fe. Y evidentemente, este Sóstenes es una persona de carácter y es una persona de acción, porque enseguida empieza a promover un juicio contra Pablo. Empiezas a promover y a armar, y me imagino buscar testigos y buscar argumentos en contra de Pablo, y enseguida se establece allí ese conflicto y buscan la autoridad romana. Lógico, el imperio romano dominaba todo allí, y abrieron una causa contra Pablo y los creyentes a los corintios, y el que está encabezando todo es Sóstenes. Pero la autoridad romana, que muchos no querían meterse en problemas, muchos no entendían nada de lo que estaba pasando. En una Biblia muy vieja que tengo en casa, en realidad dice que a Sóstenes le salió el tiro por la culata. ¿Sabe lo que está pasando allí? La autoridad romana dijo, no, yo en esta no me meto, arréglense como puedan, arréglense ustedes. Y dice que la gente que estaba allí lo tomaron a Sóstenes. Aquí empieza un gran momento de silencio. Nuevamente, cuando aparece el nombre Sóstenes, es cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios. Y le dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y el hermano Sóstenes. El poder del Evangelio, transformando las vidas, transformando aún en la visión de aquellos que se oponían a la iglesia del Señor, transformando los corazones de aquellos que perseguían a la iglesia del Señor. Por eso cuando uno lee en la carta a los romanos lo que está diciendo Pablo, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Salvación para quién? Para aquel que cree. El mensaje del Evangelio es justamente esto. No es un cambio de religión, no es un cambio solamente en la estructura religiosa que uno puede llegar a tener, sino es un cambio en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor de esa persona. Pero fíjense qué interesante lo que dice el versículo 17. Y muy rápidamente quiero que podamos verlo en esta mañana antes que usted vaya a realizar sus obligaciones como ciudadano. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Yo quiero muy rápidamente en esta mañana este concepto, por fe y para fe. Por fe y para fe. Acuérdese de esto.
por fe y para fe. Por fe, ¿por qué? Porque no es lo que uno puede poner de dinero, lo que hoy nos contaba Cristina. No es lo que usted sea, no es lo que usted conoce, no es lo que usted lleva en su bagaje, lo que representa su apellido, sino es creer en la obra de Cristo. Pero no solamente una creencia intelectual, no solamente el creer de una manera razonada, sino ese creer me lleva a la obediencia y a la confianza en la palabra de Dios. ¿Usted está de acuerdo con esto? Claro que sí. Creer, fe, por fe. No es por lo que uno pueda llegar a tener, no es por lo que uno sea, no es por lo que uno tenga. Por eso los 5 pilares del día de la Reforma, lo que allí se está mostrando, habla de sola fe, sola escritura, solo Cristo, solo gracia, solo para la gloria de Dios. Y no es lo que uno puede hacer, sino es fe. Yo creo que Cristo murió por mí. Y cuando yo digo que Cristo murió por mí, estoy reconociendo que en realidad yo necesitaba un Salvador. Yo necesitaba lo que la palabra del Señor me estaba diciendo, que no hay justo y aún uno. Y la palabra de Dios también en ese diagnóstico que nos ha hecho a cada uno de nosotros, en algún momento también nos dice, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando el Espíritu Santo empieza a alumbrar en nuestra mente, en nuestro corazón, la necesidad de un Salvador, la necesidad de una esperanza, la necesidad que necesitamos realmente a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, es porque nos damos cuenta que estamos en pecado, estamos en tinieblas y que hay un único y suficiente Salvador. Por fe, la justicia de Dios, Cristo muriendo por nosotros, en realidad lo recibimos por fe, pero también sabe cómo, para fe. Y hay una diferencia en esto. Por fe no alcanzo, pero para fe vivo en la vida cristiana. El cristiano es y debe ser un hombre y una mujer de fe. El hombre y la mujer cristiana debe ser una persona de fe. ¿Qué significa esto? Que le creemos a Dios, que creemos a la palabra de Dios y que nos movemos creyéndole lo que Dios ha hecho por nosotros. Por fe somos salvos y para fe, para alumbrar en nuestra vida lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y entonces en realidad no importa cuál haya sido la situación nuestra en el pasado, cuál haya sido la situación nuestra en nuestra familia, en nuestra historia, porque uno empieza a vivir en esa nueva vida en Cristo, esa nueva vida donde no hay acusaciones, donde Dios trata con nuestro pasado, donde Dios trata con la angustia, con la desesperación, con el pecado, y vamos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y saben qué significa esta vida? Hablando en términos teológicos, el concepto de la justificación. No es que seamos justos nosotros por nosotros mismos, sino que Dios nos declara justos. Dios nos declara como que nunca hubiésemos pecado. Dios nos ve como que realmente jamás hubiésemos pecado. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Yo todavía me acuerdo de mis errores, de mis pecados, de mis fracasos, de mis miserias espirituales. Pero cuando estamos en Cristo, usted sabe cómo sigue ese versículo de esperanza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron allá atrás, y todas son hechas nuevas. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que cambia las vidas. Este es el mensaje que transforma los corazones. Este es el mensaje que trae paz a nuestra vida. Este es el mensaje que trae justamente fortaleza, nueva vida, bendecidos para bendecir, guiados para poder ser de bendición a otras personas. Hace tantos años, el mensaje del Evangelio comenzó
de alguna manera a volver a la palabra de Dios para ver las bendiciones que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y la sociedad estaba hundida en el concepto de la religión, hundido en el concepto del paganismo, hundido en la ignorancia. Y se acuerda, como decía el Señor Jesús, cómo Él veía al pueblo cuando estaba aquí en la tierra, y se lo veo como ovejas sin pastor, yendo de un lado para otro, yendo en realidad sin una guía, sin una conducción. Pero la palabra de Dios alumbra como una antorcha, aún en los lugares más oscuros, y trae luz, la luz del Evangelio. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para transformar, para cambiar, para motivar, para llevar bendición a otras personas. Me alegro mucho de ver a Dayana y a Evelyn en esta mañana. Papá de Dayana y el esposo de Evelyn, como Evelyn compartió los otros domingos, el pastor Dimitrovich ha sido un hombre que ha bendecido muchas de nuestras vidas, en muchos de nuestros campamentos, en muchas de nuestras reuniones. Y muchas generaciones fueron bendecidas en el Paraguay y en muchas provincias, y a través del seminario bíblico. Yo sé que Dios ha utilizado a ese hombre en distintos lugares, pero de una manera inesperada su vida terminó llevando el mensaje del Evangelio. Y hay muchas preguntas, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cómo pudo suceder si en realidad era una persona honesta, una persona que llevaba el mensaje del Evangelio? Y hay preguntas que no tienen respuesta. Pero ¿sabe qué? Habla de un corazón que estaba dispuesto a dar para que el nombre del Señor sea engrandecido. Un corazón que estaba dispuesto a llevar el mensaje para que otros también puedan creer y no se hundan en el concepto de una falsa religión, del paganismo. Me acordaba en estos días la historia, ya es un hombre hoy día, Stephen Saint. Algunos de ustedes tal vez han oído hablar de él. Stephen Saint, cuando tenía 5 años, él se hallaba en el Ecuador. Y imagínense un chico de 5 años, ¿qué preocupaciones puede llegar a tener? ¿Qué sé yo? Que pierda algunas figuritas, que perdió algún autito, nada más que eso. Uno ve a veces nuestros hijos y uno dice, pero ¿qué problema pueden tener estos chicos a veces? Pero Stephen Saint a los 5 años también perdió a su papá. Su papá Nathanael Saint murió de una manera muy particular. Formaba parte junto con un grupo de jóvenes que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, usted sabe que estas guerras mundiales han transformado la historia de la humanidad. Y toda la industria y toda la educación y toda la formación, sobre todo de los países que estaban involucrados en la guerra, habían sido trastocados, y todo era en función a esa guerra. Y había surgido toda una generación que había sido formado en la educación de cómo conducir tanques, cómo conducir barcos, cómo conducir aviones, preparándose para la guerra. Y de golpe la Segunda Guerra se termina. Y un grupo de estos jóvenes que habían sido instruidos como pilotos de aviación, ellos conocen al Señor y entregan su vida a Cristo. Conocen lo que es el poder del Evangelio, el mensaje del Evangelio, el mensaje que Pablo estaba predicando, ese Evangelio que se recibe por fe y para fe, y sus vidas son transformadas, su modo de pensar es transformado. Y saben que ellos están reunidos un día en una reunión, y ellos sienten la convicción de que Dios nos está llamando a la obra misionera. Ellos sienten que Dios los está llamando a servirle aún en las misiones, en esa formación que ellos han tenido. Habían escuchado el testimonio de muchos misioneros,
llevando el mensaje y los medios para poder transportarse en esa época no eran los mejores ni más fáciles. A veces para trasladarse de un pueblo a otro tardaban días, semanas. Y a algunos de ellos surgió la idea de decir, nosotros tenemos la formación como manejar aviones, ¿por qué no prepararnos en servir de apoyo a la obra misionera, llevándolos a través de pequeñas avionetas? Y surge allí una organización misionera que existe hasta el día de hoy, que se llama Alas de Socorro. Está aquí en Brasil, donde dan apoyo a las misiones, a los misioneros que están en lugares recónditos. Y saben que este grupo de jóvenes va a Ecuador a asistir a distintos misioneros. Y en uno de esos vuelos sobrevolando la selva amazónica, sobre el Ecuador, una de las avionetas tiene un desperfecto. Y ellos a duras penas logran aterrizar allí en la orilla de un río. A duras penas. Se salvan. Y bueno, tratan de solucionar ese problema. Y mientras están arreglando la avioneta para poder despegar y volver, ellos ven que entre la espesura hay unos ojos que los están mirando. Un grupo de aborígenes que los está observando. Pero en realidad no hay un contacto físico, solamente ellos ven. Llegan a solucionar el desperfecto mecánico, regresan al lugar de origen donde ellos están y empiezan a averiguar qué grupo aborigen está en esa zona. Y nadie sabe, nadie los conoce. Y empiezan a investigar a través de las autoridades gubernamentales. La National Geographic empezó también a investigar quién era ese grupo étnico. Y nadie sabía. Y si usted puede revisar esto a través de internet, a través de algunos libros antiguos, va a ver que los periódicos, en ese momento, año 1956, comienzan a decir, se ha descubierto una nueva tribu que vive en la edad de piedra. Y parecía que nadie los conoce. Terminaron llamándolos los Aucas. Y estos misioneros dijeron, vamos a orar para que Dios nos dé la oportunidad de llevarles el evangelio. Vamos a orar para que ese evangelio, el poder de Dios, llegue a ellos. No conocemos el idioma, no conocemos la manera, pero oramos que Dios nos dé la forma. Y empezaron a orar y a trabajar y crearon aún un sistema que se utiliza hoy en las organizaciones de rescate, como a través de una avioneta se puede descargar un bulto, un paquete, haciendo unos giros concéntricos, algo extraño, algo rarísimo, pero que se utiliza hasta el día de hoy. Y ellos realizan un contacto y pareciera como que se están dando las condiciones para establecer un primer contacto de personas del siglo XX con gente que vive en la edad de piedra. Y ellos toman la decisión de aterrizar en esa playa, ya no de una manera accidental, sino ya programada. Se encomiendan a Dios, dice Dios, danos la gracia para poder predicar. Si ellos aterrizan un domingo por la mañana, un día precioso como el de hoy, con el propósito de llevar el mensaje del Evangelio, pero casi inmediatamente se corta toda comunicación. No existían los medios que tenemos hoy día. Pasó una semana, 10 días, 15 días, la familia toda preocupada, ¿qué habrá pasado con estas personas? ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Dónde estarán? Empiezan a movilizar a las fuerzas gubernamentales. El ejército de algún modo trata de acercarse a ese lugar, y cuando llegan a ese lugar después de muchos días, encuentran que el avión casi está destruido. Pero no fue un accidente, sino que fue atacado por un grupo aborigen. Y se encontraron restos de esas personas, relojes, documentación, papeles. Y lo que no se sabía hasta ese momento, que este grupo aborigen, los Aucas, eran caníbales. Y si usted mira las noticias hoy a la tarde en internet buscando qué pasó en Ecuador en el año 1956, va a encontrar noticias de canibalismo.
Y muchos hablando diciendo qué desperdicio. Gente joven, hombres de familia, entregados así a una situación que parecía que no tenía ningún futuro. Muchos por qué. Y muchos preguntándose, ¿dónde está Dios y por qué Dios no los cuidó? ¿Por qué te había que ir a predicarles el Evangelio? La familia de ellos vuelven a sus lugares de origen. Y uno de los papás que fue asesinado ese domingo por la mañana era el papá de Esteban Sainz, Natanael Sainz. Esteban vuelve con su mamá a la casa de sus abuelos. Y hay que organizar la vida nuevamente. Volver a poner prioridades, la educación, buscar los medios. Y uno dice, Dios, ¿por qué todo esto? ¿Por qué? Cuando Esteban cumple 15 años, le dice a la madre, mami, yo estuve escuchando las predicaciones estos domingos en la iglesia y yo estoy tomando la decisión de que tengo que bautizarme. Y la mamá, muy emocionada porque era la oración por sus hijos y muy especialmente por Esteban, que era el más chiquito, para que pueda conocer al Señor y que no guarde en su corazón ni la semilla del rencor ni el odio. Ella agradece a Dios y dice, muy bien hijo, vamos a hablar con el pastor. Sí, mamá, vamos a hablar con el pastor. Pero yo te pido una sola cosa. Se están cumpliendo en estos días 10 años, decía Esteban, que papá ya no está con nosotros. Y vos sabés que estamos organizando un viaje para ir allí al Ecuador. Y la verdad me gustaría bautizarme en ese río donde papá un día llegó con la avioneta y nunca más pudo volar. La madre dice, pero hijo, eso va a ser una complicación. ¿Cómo? Mamá, me gustaría esto, yo solamente te pido eso. La madre empieza a averiguar un poco, a veces, qué pastor hay en la zona, qué comunidad. Y para hacerle corta la historia, ellos llegan un día a ese río en plena selva amazónica. Y hay un grupo de cristianos que está alabando y cantando al Señor como lo hicimos nosotros en esta mañana. Y en un momento hay un pastor metido en el río y hay una fila de hombres y mujeres que quieren bautizarse. Y en medio de esa fila está el joven Esteban Sainz. Y el que lo va a bautizar esa mañana es nada menos ni nada más que un pastor de la etnia Auca. Un pastor que 10 años atrás había participado de esa matanza. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que aquel que asesinó a su propio padre hoy esté bautizando al hijo? ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para cambiar las vidas, para transformar las vidas. Y lo que fue un salvaje, lo que fue una persona que no tenía ningún concepto de lo que es la moral cristiana, cuando conoce al Señor, toda su vida es transformada. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. El Auca, el aborigen, la gente de ciudad, la gente educada, la gente de dinero, la gente que no tiene dinero, salvación para todos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios es por fe y para fe. Aleluya. Por fe, lo recibimos por fe la salvación, pero también para fe, para vivir una vida de fe, creyéndole al Señor, lo que Dios es, lo que Dios hace. La historia nos cuenta cosas de allá atrás, pero quiero darle una noticia: el poder de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Evangelio de Dios es justamente por fe y para fe. Yo le invito a que se pongan de pie en esta mañana y que realmente
en este día tan especial para la iglesia del Señor. En este día donde uno trae a la memoria las cosas que han pasado, pero yo sé que aquí hay muchas personas que tienen una historia mucho más cercana de lo que hace el poder del Evangelio, lo que es el poder transformador del Evangelio, lo que es esta verdad, mas el justo por la fe vivirá. Y no somos justos por nuestras acciones, sino porque Dios nos ha hecho justos para la gloria del nombre del Señor. Y se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. Y no solamente uno dice, Señor, yo estoy en paz contigo, sino que también la palabra de Dios nos habla de una esperanza viva. Una esperanza donde no se termina nuestra vida aquí en los años que nos tocan vivir, sino tenemos la esperanza de la vida eterna. Y dice la palabra del Señor que aún nos gozamos en medio de los problemas y las dificultades. Esto significa salvos por fe y para fe. No importa lo que venga, pero vivimos para la gloria y la honra del Señor. Querida iglesia, yo le invito en esta mañana que podamos tener una oración de acción de gracias. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios es y por lo que Dios va a seguir haciendo en nuestras vidas. Y recuerde, por fe y para fe, por fe y para fe, viviendo para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gloria, honra, alabanza y adoración a ti, Señor. Señor, levantamos nuestras manos en esta mañana, adorándote y reconociéndote como el único y verdadero Dios, el único y verdadero Salvador, el único y verdadero Dios que ha podido transformar nuestras vidas. Señor, muchas gracias por tu misericordia. Gracias porque el mensaje del Evangelio ha llegado un día a nuestras vidas. Gracias porque el mensaje del Evangelio ha llegado a nuestras familias y tú has transformado nuestras vidas, nuestros corazones y nos has puesto en una posición de bendición. Gracias, Señor, porque hemos podido alcanzar esa paz para contigo por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también levantamos nuestras manos en acción de gracias, Señor, diciendo que queremos vivir para fe, oh Dios, viviendo en tus propósitos, viviendo en tu voluntad, siendo hombres y mujeres de fe, creyéndote a tu palabra, creyéndote a ti, oh Dios. Cada día tu bendición está con cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque en cada generación tú has obrado en la vida de personas, de aquellos que te han buscado, de aquellos que han esperado en ti, oh Dios. Gracias porque en cada tiempo, en cada época, Señor, tú te has dado a revelar. Y el mensaje del Evangelio sigue vigente en este tiempo, para esta generación, para aquellos que están en este lugar, para aquellos que nos ven a través de la televisión, para aquellos que aún van a escuchar en esta semana. Señor, el poder de tu Evangelio sigue vigente. Señor, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias porque tú permaneces fiel. Toda la gloria